En 1949, Anneliese Michel, una joven alemana de aspecto retraído y criada en el seno de una familia católica, comenzaría a padecer extraños ataques y convulsiones violentas, sin imaginar que a raíz de esto su vida daría un oscuro giro, el de ella y el de su familia. Este caso ha sido catalogado como uno de los más macabros e injustos de la historia. Pero, ¿por qué se le atribuye esto? Pues bien, hoy en este canal hablaremos del oscuro caso de Anneliese Michel. Soy Cero y bienvenidos a este video. Anneliese Michel, nacida el 21 de septiembre de 1952 en Baviera, Alemania, era una mujer bastante retraída y tímida. Proveniente de una familia católica, durante su niñez siempre se le inculcó los valores de esta religión. Llevaba una vida relativamente normal. Fue así hasta la edad de 16 años. En 1968 comenzaría a sufrir ataques de epilepsia y convulsiones violentas. Debido a esto, fue internada en el hospital psiquiátrico de Würzburg. Y aunque fue medicada, su estado no mejoró. Y aún así, al salir del hospital, pudo graduarse del bachillerato y en 1973 se matricularía para iniciar una carrera universitaria. Pero todos los planes que tenía se vieron suspendidos, ya que, como dije, el estado de Anneliese no mejoró. En cambio, iba empeorando. Cada vez su frustración por el tratamiento iba aumentando, ya que no percibía mejora. Habiendo centrado su vida alrededor de una fe católica, Anneliese comenzó a manifestar una condición de posesión demoníaca, ya que no toleraba objetos ni espacios sagrados para esta fe. También, en varias ocasiones, comentó el ver extrañas caras mientras rezaba, lo cual solo confirmaba la posesión demoníaca. Al final, se terminó convenciendo que la medicina no le iba a ayudar y que su enfermedad provenía de algo espiritual, pidiéndole a la iglesia local que se le practicara un exorcismo en 2 ocasiones, pero esta fue rechazada. En ese mismo mes se le recetó otro medicamento, el cual servía para controlar distintas psicosis, y recuerda este dato para más adelante. En 1973, Anneliese dejó el tratamiento de esquizofrenia en el hospital de Würzburg, y los padres solicitaron a la parroquia local un exorcismo para su hija. Al principio declinaron de esto, ya que la doctrina de la iglesia era muy estricta. Fue así hasta que el párroco Ernst Alt, al cual consideraban un respetado experto en la materia, probó que Anneliese reunía las condiciones para considerarse poseída, y consiguió el permiso de las autoridades eclesiásticas para realizar un exorcismo. Anneliese creyó que finalmente podría curarse de su mal, pero nunca pensó que esto también sería su perdición. Los encargados de realizar el ritual eran los sacerdotes Ernst Alt y Arnold Res, y durante 11 meses el calvario de Anneliese llegaba a límites extremos. Las sesiones se llevaban a cabo 2 veces por semana y llegaban a durar hasta 4 horas. En cada ritual, Anneliese le ataba una silla para inmovilizarla y evitar que se lastime a ella y a los demás. La intensidad y el sufrimiento que vivía en estas 4 horas era tal que perdió la capacidad de comer, beber y dormir de manera correcta. Su cuerpo comenzó a mostrar signos de deterioro alarmante, y hay que recordar que tenía 2 sesiones a la semana durante 12 meses, es decir, unas 96 sesiones en todo este lapso de tiempo. Más adelante hablaremos de estas sesiones, que se asemejaban más a una tortura. Durante los rituales, la chica manifestó estar poseída por 6 demonios diferentes: Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Nerón, Hitler y un sacerdote corrupto del siglo XVI, cuyo nombre nunca supieron. Durante las grabaciones de los exorcismos, se puede escuchar las voces de Anneliese cambiando y hablando en diferentes lenguas, un hecho que los familiares consideraban como prueba de posesión. Der Hass drängt dich, ne? Der Hass lässt dir keine... Der Neid über die andere Engel. Uns gibt's nie Ruhe! Ruhe gibt's nur da oben! Nur
Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, aber es gibt's nur, ja, no. Nur Hass. Ja, Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. nein. Und für uns gibt's nie Ruhe, nie. Weil, Ewigkeit. weil er nicht dorthin kommt, wo der Schöpfer ist. Aber für uns gibt's kein Zurück. La joven mostraba una fuerza sobrehumana, por lo que requería que fuera sostenida por varios hombres. La constante tensión y privatización de alimentos y líquidos llevaron a Annalise a un estado de malnutrición severa. Además, desarrolló neumonía, lo que empeoró su frágil condición física. Finalmente, su último exorcismo fue el 30 de junio de 1976. Para ese entonces, la chica se encontraba en un estado deplorable. Su cuerpo, ya debilitado, no podía soportar más. Después de meses de sufrimiento, le dijo a su madre que tenía miedo, siendo esas sus últimas palabras en una mezcla de temor y resignación. Tras 11 meses de agonía, finalmente, Annalise Michel podía descansar en paz. Durante la autopsia que se realizó, se revelaron las terribles condiciones en las que había vivido sus últimos días. La muerte de Annalise no solo conmocionó a los familiares y a la comunidad, sino que también comenzó un debate en Alemania sobre los límites de la libertad religiosa y los derechos paternales. ¿Hasta qué punto puede llegar la fe ciega? Era la pregunta que más resonaba en esos años. Esta tragedia trascendió hasta un juicio por negligencia que resultó en una condena para los padres y los sacerdotes que estaban a cargo del exorcismo. Aunque los padres no recibieron castigo alguno con la excusa de que ya habían sufrido suficiente, según la justicia alemana. Por otra parte, los sacerdotes fueron condenados a 3 años de libertad condicional. Aunque este veredicto dejó muchas preguntas sin responder, continuó alimentando el debate sobre la responsabilidad y la fe. Además, este caso es un punto de referencia en la discusión sobre el equilibrio entre la ciencia y la religión, planteando una inquietante pregunta. ¿Podría haberse evitado su muerte si se hubiera confiado en la medicina en lugar del exorcismo? Recordemos que posiblemente lo que estuviera sufriendo Annalise fuese un trastorno o enfermedad mental, ya que ella estaba medicada para estos problemas, y aunque dejó el tratamiento, los efectos colaterales de las medicinas que tomaba estaban ahí. Después de esto, se abrió un diálogo acerca de la responsabilidad de la Iglesia y el papel de los exorcismos en la época moderna. La condena de los sacerdotes, aunque simbólica en términos de severidad, marcó un precedente y obligó a la Iglesia Católica a reexaminar sus prácticas. En 1984, varios obispos solicitaron una revisión a los ritos de exorcismos tras lo acontecido. Y aunque en un inicio la Iglesia no hiciera caso, finalmente en 1999 el Vaticano actualizó los ritos por primera vez desde el siglo XVII. Entre estos cambios incluyó que los exorcistas tuvieran entrenamiento médico para asegurar que estos casos de posesión fueran evaluados por un profesional en salud mental y física para evitar otro caso como el de Annalise Michel. Para algunas personas, este caso se convirtió en una oda moderna. Una joven con fe inquebrantable luchó hasta el fin de sus días contra el mal. Para otras, es un triste recordatorio de los peligros de anteponer a la religión sobre la ciencia. Pero dime, ¿qué opinas de este caso? ¿Crees que todo lo que vio esta chica fue necesario? ¿O crees que una fe ciega puede condenar a un santo? Soy Cero y nos veremos en otra ocasión.